¿Queremos cambiar el país o no queremos? Eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿Para qué el poder? ¿Cómo construir mayorías en Colombia para lograr un gobierno de cambio que mejore las condiciones de vida de los colombianos? De esto se ocupó el seminario Paola, es una sigla que corresponde a Programa de Formación de Organizaciones y Partidos de América Latina, con la participación de algunos partidos del pacto histórico como Colombia Humana, Fuerza Ciudadana, Polo Democrático Alternativo. Por el centro político participó el partido Alianza Verde, en cabeza de uno de sus copresidentes, y Corporación Sur como organización de la sociedad civil, además de diversos representantes de movimientos sociales y ciudadanos de diferentes regiones del país. Me parece interesante que abordemos estos temas que nos permiten elevar el debate, que es lo que queremos, y ocuparnos primero de cómo ganar un gobierno alternativo en Colombia y segundo, de qué es lo que haría ese gobierno para mejorar la vida de los ciudadanos. Pero antes, Carolina Corcho, que estás de nuevo con nosotros hoy, dinos brevemente en qué consistió ese seminario y qué se discutió en él. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo al programa. Esto básicamente es un seminario donde queremos discutir dos asuntos fundamentales que has mencionado allí, y es cómo se construyen los acuerdos para ser mayoría. Porque los acuerdos, evidentemente, para usted ser mayoría tiene que construir un tipo de acuerdo. ¿Con quién? ¿Alrededor de qué? ¿Cuáles son esos puntos? Este es un primer elemento, y examinamos algunas experiencias en América Latina y en el mundo de cómo se hizo eso en España, por ejemplo, que actualmente gobierna, cómo ocurrió en Uruguay, para mirar en el caso colombiano, donde nunca hemos tenido un gobierno alternativo. En Colombia no hemos roto en la práctica el bipartidismo liberal y conservador, porque en la práctica los presidentes que hemos tenido pertenecen a las mismas fuerzas políticas. Digamos, ¿cuáles son esos mínimos en los que se podrían poner de acuerdo los sectores democráticos del país? Exactamente, y esa fue la segunda parte, desde Corporación Sur, con 80 investigadores, bajo la coordinación académica de Pedro Santana, el director de la revista Sur, se viene trabajando hace un año 10 papers de propuestas programáticas concretas para transformar a Colombia. Concretas, es decir, necesitamos pensarnos en términos de educación, ¿qué? ¿Cuánto cuesta y en cuánto tiempo? En términos de impuestos y reforma tributaria, ¿cuánta plata necesitamos recaudar para poder garantizar los derechos? Pagar médicos para garantizar el derecho a la salud, enfermeras, pagar maestros, abrir escuelas. De eso nos ocupamos. Entonces, en este seminario se hizo la presentación de estos grupos de investigación, de esas 10 agendas de transición. Por eso llamamos transición, porque sabemos que hay que iniciar el cambio, pero hay que tener claro cuál es el punto de llegada. En Colombia suele pasar que decimos que vamos a hacer una transición y nos quedamos en el punto A, en el punto B, y el punto B era el punto intermedio y resultó que era el final. Aquí hay que saber cuál es el punto de llegada y en cuánto tiempo. Y sobre eso, con el grupo donde participaron los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, se sacaron 13 puntos. ¿Cuáles serían esos 13 puntos de mínimos que se tendría que discutir? El cambio hoy se vuelve imperativo. El cambio obviamente tiene una pregunta: ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos cambiar y de qué manera queremos sustituir lo que nos parece no funciona sino en un sentido destructivo, violento, mortal? Tema de la educación, de la cobertura de los 3 hasta la educación superior. De entre eso hay varios programas. Matrícula cero. ¿Cómo vamos a pagar matrícula cero? ¿Cuánto cuesta esto? El segundo elemento que nosotros planteamos es: se requiere una reforma estructural del sistema de salud que termine con la intermediación de las EPS. Eso va a requerir una transición y garantiza el derecho fundamental de la salud. Hay otro tema que es el eterno tema aplazado de Colombia, y es la reforma agraria, que garantiza la soberanía alimentaria. El 80% de los alimentos que en este momento nos tenemos sobre la mesa los produce nuestro campesinado, que está en forma de precarización, y en Colombia evidentemente uno de los elementos de poder
es la tierra y hay una concentración en inequidades en la tierra. Una política de seguridad participativa, teniendo en cuenta que la fuerza pública en el paro demostró desmanes por parte de la policía. Se requiere una reforma a la policía y eso lo están pidiendo los jóvenes y eso fue una de las necesidades que se evidenció en el paro. Necesitamos también una política económica que tenga una reforma tributaria que grave a los ricos y a los superricos, no a los pobres y a la clase media, no los alimentos. Es recoger esa demanda que ocasionó el paro pasado. En Colombia llevamos 20 años haciendo el mismo tipo de reforma de salud, donde hacemos exenciones de impuestos y regalamos recursos a grandes empresas que podrían servir para la inversión social del país. El otro punto que hemos considerado es el tema de la promoción y garantía de los derechos de las mujeres, que en su diversidad, en su interseccionalidad, tiene que estar en el punto de discusión. La descentralización y el empoderamiento de las regiones para la toma de decisiones, por eso aquí nos acompaña también de Fuerza Ciudadana, Hugo, que fue uno de los partidos del movimiento político del gobernador Carlos Caicedo, que fue anfitrión del seminario Paola. Otro tema fundamental es que tiene que haber políticas de transición energética para la crisis climática. Ese es el principal problema en el mundo, la viabilidad de la vida en el mundo. No se puede continuar bajo una economía basada en el petróleo, en el carbón, con emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminación, y eso necesita una transición hacia una economía verde de protección de la biodiversidad. Y otro de los puntos es el cumplimiento del acuerdo de paz, que no se está cumpliendo porque por los incumplimientos que tenemos ahora hay una masacre de los combatientes, de los líderes sociales en Colombia, una vulneración de los derechos humanos. Se generaron esos 13 puntos concretos y esos 13 puntos concretos desde el seminario Paola se le dice al pacto histórico, se le dice a la coalición de la esperanza, señores, detengamos ya estas pugnas que tenemos en las redes sociales y sentémonos a hablar sobre los problemas de los colombianos, a ver si nos ponemos de acuerdo o en desacuerdo, pero proponemos estos 13 puntos. En eso consistió el seminario Paola. Bien, pues es un gusto saludarte también, Hugo. Gracias por la oportunidad que le brindas a Fuerza Ciudadana para estar en este singular espacio de educación política en este país. De nuevo, Pedro Santana también está con nosotros. Muchas gracias por volver. Gracias a ti, Margarita, por la invitación. Bueno, yo quiero preguntar, ¿qué es una coalición de gobierno? Porque a uno como ciudadano le da la impresión de que estas alianzas son como oportunismos electoreros. Y ahí vamos viendo cómo se les van acercando, digamos, a Gustavo Petro, por ejemplo, este pastor cristiano, también Piedad Córdoba, y así se van como configurando estas alianzas que dice uno, o cómo hace un ciudadano como yo para juzgar cuándo esas alianzas en realidad es para reforzar, como a reforzar un propósito que le va a hacer bien al país, o es simplemente ganas de estar en los círculos de poder. ¿Qué piensan ustedes de eso? Carolina. Bueno, básicamente lo que hemos pensado es que evidentemente si usted quiere ganar y ser gobierno, usted tiene que construir alianzas porque usted tiene que construir mayorías. Ahora, las mayorías no se construyen a cualquier costo. Esas mayorías se construyen bajo acuerdos programáticos. Tiene que ser muy claro para el ciudadano, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, alrededor de qué se sentó con el grupo cristiano. El problema no es que sea grupo cristiano o no lo sea. Exacto, uno quiere saber qué es lo que pactan ahí. Digamos, cuando dice, por ejemplo, el señor pastor cristiano que adhiere a la Colombia humana, ¿cómo hay que devolverle al señor cristiano eso, al señor pastor cristiano? ¿Qué es lo que él espera recibir?
Yo, por ejemplo, si fuera de los grupos feministas, lo que estaría diciendo, mire, estas son nuestras líneas rojas, esta es nuestra propuesta sobre las mujeres. Los que entren a pactar acá, sea cristiano, sea Poncho Zuleta o sea quien sea, debe comprometerse con estos mínimos sobre las mujeres porque son derechos que no pueden retroceder. En esos términos es en los que tendría que plantearse la discusión y esos son los términos. En todo el mundo se hacen coaliciones. En Colombia nosotros hemos visto el desarrollo electoral. En el último proceso electoral, la votación de Gustavo Petro y Ángela María Robledo constituyó el 42% del electorado. Eso nunca había pasado. Siempre históricamente, desde el año 2001, la votación entre el centro y la izquierda ha sido el 30% del electorado. Luego, desde el punto de vista electoral, está claro que ni el centro llega solo, hoy representado en la coalición de la esperanza, al gobierno, no tiene los votos suficientes, y la izquierda tampoco. En ese sentido, en un momento dado tiene que haber un acuerdo para poder concretar esas mayorías del electorado que creemos nosotros tiene que darse alrededor de estos programas concretos, porque tampoco es que nos juntemos para ganar, pero para hacer lo mismo o no hacer nada, porque esa es la preocupación. Entonces lleguemos al poder, pero entonces no hagamos las reformas y sigamos en el minimalismo o no hagamos los cambios que hay que hacer. Entonces el punto central es, sí a las alianzas, pero al ciudadano hay que explicarle muy bien cuáles son los términos para que se pueda entender. Hugo, ¿y qué tan viable ves que pueda llegarse a ese acuerdo entre el pacto histórico, digamos, y la coalición de la esperanza? Así como lo están proponiendo el candidato Camilo Romero y Gustavo Petro. Digamos, Alejandro Gaviria ¿tendría que llegar a aliarse con el pacto histórico? ¿Cómo ves tú todo eso? En principio, pensamos que la propuesta que hace Camilo Romero es oportuna y creo que es necesaria en tanto en cuanto en este país se requiere de sumar para generar las transformaciones y los cambios que este país requiere. Este país no puede seguir en el parque temático del horror de 7 millones de víctimas, 8 millones de desplazados, 12 millones de personas fuera del país. Muchos reúnen las condiciones de ser refugiados, pero no lo asumen porque no quieren someterse al prejuicio ni a la estigmatización. De tal manera que este país de algún modo se ha convertido en un país fallido. Aquí podríamos decirlo con Thomas Mann, esto dejó de ser una nomenclatura para convertirse en una especie de esquizofrenia colectiva, un estado fagocitado por la corrupción que agencia el desorden, que agencia el terrorismo de Estado, y frente a esa situación obviamente que hay que plantearnos una alquimia social, una alquimia política, la confluencia de diversos sectores, incluso con los que no tengamos linderos ideológicos y políticos, pero que se impone como imperativo ético, moral y político, generar esos cambios y esas transformaciones. Entonces yo creo que el tema no consiste en lo fundamental en quienes llegan, porque que llegue Benedetti, que llegue Piedad Córdoba, que llegue Roy Barreras, pues uno podría decir, lo consideraríamos legítimo si de lo que se trata es de crear la correlación de fuerza favorable para cambiar lo realmente existente. No, y digamos, una cosa es llegar y otra cosa es qué es el modelo de sociedad que le queremos vender a este país, que tiene que ser diametralmente opuesto a lo que hoy es este país. Y Carolina tocó un punto clave, y es que el ciudadano tiene que saber qué es lo que pactan. Porque dicen, uno ve desde Twitter y desde donde puede que se alían unos con otros, pero a nosotros no nos informan y no nos dicen qué es lo que están acordando. ¿Cómo se le va a retribuir esa alianza a esa persona, a ese outsider que llega a sumar fuerzas, ¿no? Uno dice, ¿ahí qué van a hacer?
Entonces, esto que dice Carolina de informarnos a los ciudadanos mucho mejor acerca de esas alianzas. Tengo una pregunta para Pedro, y es, ¿cómo crees que deberían hacerse esos acuerdos? ¿Y cuáles serían los programas y los temas que se deberían concertar principalmente? A ver, yo creo que los acuerdos tienen dos alcances siempre en la política: un acuerdo programático y un acuerdo en la mecánica. Lo que ha planteado Camilo Romero es una mecánica que es muy interesante, ¿no? Porque lo que busca es ir decantando las dos grandes vertientes. Lo que él propone es un candidato del pacto histórico enfrentado a un candidato de la coalición de la esperanza en una consulta en marzo, para ir unificados con una sola candidatura a la primera vuelta y ganar, que yo creo que es posible ganar en primera vuelta, y evitarnos, digamos, toda esta tragedia del año 2018, porque es que venimos, Margarita, de una tragedia, y venimos del desentendimiento y del desacuerdo. Como ya dijo Carolina, todas las cifras son claras. La izquierda en Colombia es más o menos un 32% de la votación, que se ha ido consolidando a lo largo de los años. Pero ese 32% no es suficiente para ganar. Se requiere del centro, que puede ser, digamos, más o menos otro 30%. Y en ese centro ponemos a Alejandro Gaviria también, ¿no? Alejandro Gaviria, podemos ahorita hablar de Alejandro Gaviria y dónde ubicarlo, digamos. De él no sabemos dónde se ubica, porque es que hay un problema con Alejandro Gaviria, y es que Alejandro Gaviria es el candidato del Partido Liberal, según el expresidente César Gaviria se lo dijo a María Isabel Rueda en una entrevista en el diario El Tiempo este domingo, digamos. Pero él se resiste todavía aunque ha dicho que él acepta el respaldo del Partido Liberal, pero que ha hablado con la coalición verde esta semana, se ha reunido con ellos, con la coalición del centro, de la esperanza. Entonces, digamos, es un candidato que todavía puede llegar. Cuando tú, Margarita, en el mundo tienes posibilidades de ganar, y la izquierda tiene posibilidades de ganar. Los sectores alternativos, si se unificaran, ganarían con toda seguridad. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ganar, mucha gente comienza a desprenderse de los bloques que tradicionalmente han gobernado el país, sea aquí o en Francia, o en Inglaterra o en Estados Unidos. Esto es un fenómeno que se presenta en todo el mundo. Entonces, la llegada del pastor Sade, o la llegada de Piedad Córdoba, o la llegada de Benedetti, o la llegada de Roy Barreras, no deben asustar a ese núcleo de la izquierda, por favor. Porque es que cuando tú quieres ser... Porque yo sí me asusto. Bueno, cuando tú vas a hacer gobierno, ¿cierto? Te van a llegar muchos pretendientes. Entonces, ¿qué es la ciencia política y la política? ¿Qué es lo que ha, digamos, descubierto, recomendado? ¿Qué es lo recomendable para no traicionar la causa? Lo recomendable es que esos acuerdos se hagan públicamente, es lo primero. Y se establezca públicamente, porque es obvio que el pastor no puede llegar a la Colombia humana o al pacto histórico, el pastor Sade, a decir el pacto histórico debe condenar el aborto. Eso no es posible, digamos. Claro. Pero tampoco el pacto histórico le puede decir al pastor Sade: usted, para llegar aquí al pacto histórico, tiene que declararse abortista. ¿Sí me explico? No. Pero digamos, ¿qué es lo que le dan? ¿Qué se le da a cambio al pastor Sade? Porque es que los intereses políticos, Margarita, son diversos. El pastor puede estar interesado, no sé, digamos, o sea, digo, puede estar, no lo sé, porque yo no estoy suponiendo, digamos, él puede estar interesado en la renta básica para las comunidades, por ejemplo. O sea, en unos recursos donde él tiene su feligresía, ¿cierto? Su rebaño, él puede estar interesado, como están interesados muchos sacerdotes católicos, en que los programas de ingresos solidarios, etcétera, lleguen a las comunidades donde ellos
son pastores, digamos, donde ellos son sacerdotes. Entonces, el punto no es que llegue mucha gente, va a llegar mucha gente. En esto yo creo que tenemos que ser claros. Cuando uno va a hacer gobierno, eso se siente en la sociedad. Hay un movimiento en la sociedad. Y eso se siente porque mucha gente comienza a llegar. Y comienza a llegar. Entonces, el problema no es trancarle la puerta, sino decir, bueno, a ver, aquí hay unas líneas rojas, como dice Carolina. Aquí entonces, la primera cosa es, como dijo Echandía, gobernar, ¿ganar para qué? Pues ganar para gobernar, pero para transformar el país. Entonces, tiene que haber un acuerdo. Nosotros hemos ofrecido desde el seminario Paola 13 puntos. Tú me preguntas, ¿cuáles serían los puntos? No, ya los escribimos, están ahí. Sí. Y es lo que yo le voy a proponer a Camilo Romero en una reunión que tengo prevista con él. Le voy a decir, tome estos 13 puntos y propónlos como el punto para iniciar ese diálogo entre el centro y la izquierda. Es muy interesante la propuesta de Camilo, porque la propuesta de Camilo es muy completa desde el punto de vista de la mecánica, es decir, cómo se harían las primarias en cada uno de los sectores, etcétera, para llegar a una confrontación que es lo que le gustaría al centro, ¿cierto? Yo creo que también a la izquierda le gustaría una confrontación civilizada entre un candidato del Pacto Histórico y un solo candidato de la Coalición de la Esperanza. Perfecto. Y él ha ideado allí unas encuestas, todo un sistema, digamos, para llegar allí. Pero a esa propuesta que es de mecánica le falta un punto que es fundamental, y es el programa. Es decir, vamos a gobernar, y eso es lo que hay que llamar a De la Calle, a Sergio Fajardo, también a Alejandro Gaviria, si es que quiere estar allí, y decir, bueno, vamos a firmar frente al país, porque es que la política es pública, y es fundamental que los acuerdos se hagan públicamente. Si vamos a gobernar lo público, el acuerdo que hagamos no puede ser privado. Y lo mismo le diría yo al Pacto Histórico con relación al Pastor Sade, y con relación a Piedad Córdoba, y con relación a Benedetti, con relación a Roy Barreras. Y van a llegar más, y va a llegar Poncho Zuleta, y va a llegar hasta el diablo, digamos. Van a llegar, y van a llegar muchos más. No se asusten, por favor. Al contrario, bienvenidos todos. Bienvenidos, que aquí es el terreno del cambio. Pero entonces tenemos que hacer un acuerdo que sea el que gane sea el del Pacto Histórico o el de la Coalición de la Esperanza. Si logramos la unificación, digamos, de estos dos grandes sectores, va a desarrollar este programa de gobierno. Palabra que sí. A mí tal vez lo que más me está preocupando en este momento es que todo esto le llegue a la gente, es hacer esta pedagogía, pero consistentemente hasta que lleguen las elecciones. Entonces me pregunto, es cómo hacerla, ¿no? Cómo hacerla también de forma sistemática. Yo no sé, cuando me hablan de los 10 puntos, de los 13 puntos, es casi como que me gustaría hacer unas viñetas o unos videos chiquitos, pero claro que es que Colombia no es Twitter y Colombia no es Facebook, sino pues, bueno, y ahorita que ya quedó bien desconectada después del robo pues ahí sí que va a ser más difícil hacer esa pedagogía, ¿no? Que la gente necesita educarse políticamente en este país para poder acceder a todo eso que ustedes nos están diciendo. ¿Qué te parece esto a ti? ¿Cómo se podría hacer esa pedagogía, Hugo? En medio de la dificultad hay que llegar a la gente. Y hay que llegar con el puerta a puerta. Hay que llegar haciendo uso de los instrumentos digitales. Pero también hay que advertir que hay territorios de Colombia donde impera un importante analfabetismo clásico, pero también un analfabetismo digital. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no son nativos digitales. En esos territorios, las organizaciones que están impulsando la transformación y el cambio tienen que jugársela a fondo, con un esfuerzo enorme para hacer esa pedagogía de la que tú hablas y también una didáctica política. A nosotros, que nos ha tocado aquí en el Magdalena, derrotar a los clanes contra todo pronóstico,
En su día lo hicimos porque el trabajo que logramos ¿Cómo pudieron? Fue puerta a puerta, fue casa a casa. Y ese trabajo de enamoramiento, ese trabajo de educación política, aquí se logró cumplir. Y es inevitable el estar con las personas, con las comunidades, porque la red digital no te lo posibilita absolutamente todo. De tal manera que el vis a vis, el face to face, en términos de educación política, de la coeducación, eso no lo reemplaza absolutamente nada. Yo creo que ese es el gran esfuerzo y desafío en esta coyuntura. Sí, mira que cuando me han pedido a mí ser senadora, decía, mira, a mí para lo que yo puedo servir en este momento como ciudadana es, como me han visto tanto en las telenovelas, pues que esa imagen colectiva tan pública sirva para que la gente se interese en educarse políticamente, porque yo también lo quiero hacer. Entonces, como que cada uno desde su orilla aporte en ese sentido, en el sentido de la pedagogía. No es pedirles ni hacer proselitismo, ni quiero que voten por el que yo digo, ni por el que yo quiero, sino que que es el momento de que nosotros los ciudadanos reconozcamos nuestro propio poder, que el poder no es una cosa monolítica y algo que está arriba por encima de nosotros, sino que es que nosotros somos los que decimos cómo queremos que este país se administre. Entonces, esa es la conciencia que yo quisiera que mucha más gente adquiriera. Mira, Carolina, ¿cómo te parece a ti o qué crees que podría pasar si ganara alguien del pacto histórico? Vamos, a veces a algunos nos da miedo de que la violencia se ponga peor, de que los señores de derecha y todos los fachos terribles de este país como que lo incendien si llega alguien de la izquierda a gobernar. ¿Qué piensas tú? Bueno, hay dos elementos. El progresismo ha tenido la oportunidad de gobernar en gobiernos locales, como por ejemplo en Bogotá y como por ejemplo en el Magdalena, y ya estamos viendo cómo es la situación. Por eso, yo creo que una decisión muy importante es el Congreso de la República, porque el problema exactamente que tienen en el Magdalena es que no tienen unas mayorías en la Asamblea Departamental. El problema que se tuvo en Bogotá fue el mismo, no se tuvo unas mayorías en el Consejo de Bogotá, entonces fue muy difícil ejercer las transformaciones. Claramente, si un gobierno en Colombia no logra constituir un Congreso de la República que respalde esa reforma, va a ser muy difícil. Pues evidentemente va a haber una resistencia porque el triunfo de estas fuerzas políticas, de una fuerza política como el Pacto Histórico, supone la derrota de 200 años de forma de gobierno en este país. Entonces ahí es pensar que tiene que haber una perspectiva de transición y un proyecto de país a 4 y 12 años, porque van a haber asuntos que no se van a lograr. Y segundo, unas mayorías en el Congreso y entender que para cambiar este país se necesita mucho más que un presidente. Y máxime cuando es un asunto, hay que ganar alcaldías, gobernaciones, impulsar liderazgos en los distintos escenarios, tener un fiscal serio, una procuraduría, las diversas instituciones del Estado las tienen que ganar un pensamiento democrático de cambio. Bueno, y Pedro, ¿cuáles son los riesgos reales que ustedes ven de que pueda volver a ganar el actual partido de gobierno o sus aliados? La izquierda y el centro se necesitan y por eso estamos hablando de una coalición de gobierno. Segundo, esa coalición debe construirse alrededor de un programa y nosotros estamos ofreciendo 13 puntos serios que sean la base para discutir ese programa. Tercero, hay una fórmula mecánica que ha ofrecido Camilo Romero que nos parece adecuada. Y cuarto, el principal riesgo que tenemos es la división. El uribismo no está derrotado. El uribismo está en un declive, el uribismo está en una crisis, pero como dice Patricia Lara hoy, que me parece muy aleccionador su artículo, viniendo además de ella, que es una mujer periodista,
demócrata, sin duda, nadie tiene duda de que Patricia es una demócrata y lo ha demostrado en este país. Ella dice, ¿por qué la derecha se pone de acuerdo fácilmente? ¿Por qué, por ejemplo, en el Centro Democrático se han puesto de acuerdo en que van a tener un precandidato y que van a ir a una consulta, ¿cierto?, con los otros sectores de la ultraderecha en las elecciones parlamentarias de marzo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces, yo creo que ese es el principal riesgo. Ahora, ¿qué hacer? Presionar. Es decir, hay que presionar a Petro, hay que presionar. No es bueno que Petro pelee todos los días con Claudia López, eso no es bueno. No es bueno que Claudia López todos los días esté peleando con Petro, es decir, hay que atemperar los ánimos. Bueno, Claudia López me parece que ya de centro le queda muy poquito. Sí, pero es parte, pero es que ese es digamos, lo que nosotros tenemos es que juntar a los diversos. No todos van a pensar lo mismo. Nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, esto es el punto de partida, son estos 13 puntos, pero seguramente el centro va a traer algún otro punto y es legítimo y se discutirá en su momento, digamos, porque lo que hay que hacer es un acuerdo programático, un mecanismo electoral que permita un candidato único, ojalá antes de la primera vuelta presidencial, para ganar en primera vuelta. Y tercero, la sensatez y la madurez, ¿cierto?, de que Colombia tiene que salir de esta matazón. Es decir, es que este gobierno, particularmente este gobierno, ha profundizado la crisis del país, 42.5%, 21 millones y medio de colombianos aguantando hambre, 17 millones que no comen sino 2 veces al día, 7 millones que no comen sino 1 vez al día. Es decir, esto es una tragedia, ¿cierto? 90 masacres el año 2020, en el 2020, en las cuales fueron asesinados más de 380 personas. Desde la firma de los acuerdos de paz, se han asesinado 1.200 líderes y lideresas sociales. Esta ONG ambientalista esta semana nos ha dicho, en Colombia en el año 2020 asesinaron 65 líderes ambientalistas. Es el país del mundo donde más líderes ambientalistas han asesinado. Y entonces es una tragedia de pobreza, de desempleo. Esto requiere un cambio. Ese cambio es posible, pero es posible si logramos un entendimiento. Ahí sí termino, como dice Patricia Lara, es el momento de la grandeza, es el momento de la responsabilidad con el país, es el momento de que nos pongamos, ¿cierto?, claramente en la cabeza que nuestro país y nuestra gente necesitan de nuestra generosidad para lograr un acuerdo de mínimo, porque lo que estamos planteando es un acuerdo de mínimo, no un acuerdo de máximo. Y de la generosidad de todos nosotros. De todos. De todos. Y todas.